A ver, viajemos a finales del siglo XVIII. En ese momento, el mundo conocido, un orden que llevaba ahí como 1000 años, se vino abajo, literalmente. Y de esas ruinas nació la era contemporánea, nuestro mundo. Hoy vamos a desgranar justo eso, cómo unas pocas décadas de agitación brutal forjaron el mundo en el que hoy vivimos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un sistema que parecía eterno, súper sólido, se derrumbara en un suspiro? Bueno, para entenderlo, primero hay que mirar de cerca qué era exactamente lo que se estaba destruyendo. Venga, pues vamos a ello. Antes de todas las revoluciones, Europa vivía bajo un sistema que los propios revolucionarios bautizaron, y la verdad es que con bastante acierto, como el Antiguo Régimen. El antiguo régimen era, digamos, el conjunto de reglas del juego, económicas, políticas y sociales, que habían mandado en Europa durante siglos. Era un mundo basado en la tradición, en lo que heredabas, y todo justificado por una supuesta autoridad divina que los sostenía. Pensemos en cómo estaba montada la sociedad. Era lo que se llama estamental, o sea, súper rígida. Imaginen esto, que es una locura. La nobleza y el clero, que eran un 5% de la población, pues acaparaban todos los privilegios y, ojo, no pagaban impuestos. Mientras tanto, el 95% restante, el famoso tercer estado, cargaba con toditos los impuestos, los del rey y los de la iglesia. La desigualdad no era un fallo del sistema, era el sistema. Y en lo económico, la cosa no iba mucho mejor. El motor estaba, como se dice, gripado. La inmensa mayoría de la gente malvivía del campo, con una agricultura de subsistencia. La industria era cosa de artesanos, controlada por gremios que parecían anclados en la Edad Media. Y el transporte por tierra era tan malo que muchas comunidades vivían casi aisladas, así que el comercio era mínimo. Y en la cúspide de toda esta pirámide, ¿quién estaba? El monarca absoluto. Se decía que su poder venía directamente de Dios, así que su autoridad era total, incuestionable. Este era el pilar que lo aguantaba todo. Pero claro, mientras este viejo orden se oxidaba, una chispa, una idea, estaba a punto de prender la mecha del cambio. Pasemos ahora a la munición ideológica que lo hizo saltar todo por los aires. Pensadores como el inglés John Locke soltaron una idea que era radical para la época. El gobierno no es un mandato de Dios, es un contrato, un pacto social entre los que gobiernan y los gobernados. Y claro, si el que gobierna rompe ese contrato, el pueblo tiene derecho a cambiarlo. Esto, en aquel momento, era dinamita pura. El punto de partida de la Ilustración era muy simple: usar la razón como guía para entenderlo todo. Y claro, en cuanto empiezas a razonar, inevitablemente empiezas a criticar lo irracional del sistema. Esa crítica te lleva a exigir libertad para el individuo. Y con la libertad llega una idea totalmente nueva, que se puede buscar la felicidad aquí, en la Tierra. No hace falta esperar a la otra vida. Cada uno de estos pasos era un martillazo directo a los cimientos del antiguo régimen. Y ojo, que estas ideas no se quedaron en los libros de los filósofos. Al otro lado del Atlántico, lo que empezó como un problema de impuestos en unas colonias, se convirtió en el primer gran laboratorio donde se pusieron en práctica. Y el proceso, visto en perspectiva, fue increíblemente rápido. En 1774, las 13 colonias británicas se unen para organizarse. Solo 2 años después, declaran su independencia. Y tras una guerra, en 1783, consiguen que el mundo reconozca su independencia. Y para 1787 ya tenían una constitución. En poco más de una década. ¿Y por qué fue tan importante todo esto? Pues porque, por primera vez en la historia, un país se construía desde cero sobre las ideas de la Ilustración. Allí no había nobles de cuna ni un clero con privilegios. En su lugar se establecieron la soberanía popular y la división de poderes. De repente, Estados Unidos se convirtió en un faro, en la prueba de que otro tipo de gobierno no solo era una utopía, sino que podía funcionar. Pero atención, porque al mismo tiempo que esta revolución política, había otra en marcha. Una revolución más silenciosa, si se quiere, pero igual o más potente, que estaba cambiando la vida de la gente para siempre. Hablamos de la revolución de la tecnología y la industria. Todo empezó con un ingrediente clave: el carbón. De repente, la humanidad tenía acceso a una fuente de energía mucho más barata, superabundante y con una potencia que no se había visto nunca. El segundo ingrediente de la receta fue el hierro. Podríamos decir que fue el esqueleto de ese nuevo mundo. Con el hierro se construirían las máquinas, los puentes y sobre todo las vías de tren que iban a redibujar el mapa por completo. Y el tercer elemento, el que lo unió todo, fue el vapor. La tecnología que, usando el carbón como combustible, dio vida a las máquinas de hierro. Carbón, hierro y vapor. Esa fue la trinidad que multiplicó la capacidad de producir de la humanidad y que cambió el mundo para siempre.
El resultado de todos estos avances, junto con mejoras en la medicina y la agricultura, fue una explosión demográfica brutal, sin precedentes. La población en Europa se disparó. Esto proporcionó la mano de obra que necesitaban las nuevas fábricas y a la vez creó un mercado enorme de consumidores. Y si hay un símbolo que resume el motor de todo este cambio, ese es el ferrocarril. No era solo un medio de transporte, no. Era el eje económico del siglo XIX. Conectó mercados que antes estaban aislados, movió a millones de personas y además disparó la demanda de carbón y hierro. Creó un círculo vicioso de crecimiento que alimentó la propia revolución. Así que, con el viejo orden político y económico hecho añicos, una nueva estructura social empezó a surgir de las cenizas, una basada en principios radicalmente diferentes. El cambio es fundamental. Se pasó de una sociedad de estamentos, donde tu vida entera dependía de la familia en la que nacías, a una sociedad de clases, donde, al menos en teoría, lo que importaba era la riqueza y la capacidad de producir. Se pasó de una estructura cerrada y basada en la tradición a una abierta, dinámica, donde se alababa el trabajo y el individualismo. Y claro, con esta nueva sociedad llegaron nuevos protagonistas. Por un lado, la burguesía, los dueños de las fábricas y de los bancos, que se convirtieron en la nueva clase dominante. Y justo enfrente, el proletariado, la nueva clase obrera industrial. ¿Y la vieja aristocracia? Bueno, seguía por ahí, debilitada, pero su poder ya no era ni de lejos el que había sido. Pero este nuevo mundo no fue un paraíso para todos, ni mucho menos. Para un obrero, la nueva vida significaba sentirse como una pieza más de la maquinaria, totalmente alienado. Las condiciones eran terribles, jornadas interminables en fábricas insalubres, sin ninguna protección social, y todo por salarios de miseria. Este sufrimiento fue, de hecho, el caldo de cultivo de los grandes conflictos sociales que iban a marcar todo el siglo siguiente. Así que, al final de toda esta gran convulsión, nació un mundo nuevo, un mundo de libertad, de progreso, de industria, pero también un mundo con nuevas desigualdades y nuevos conflictos. La pregunta que queda flotando, y con la que cerramos, es, ¿este mundo que se forjó fue realmente un mundo mejor para todo el mundo?